En los corredores silenciosos de la mente humana se desliza una figura esquiva, el miedo. Esta sombra no surge al azar, ni es simplemente un capricho emocional, es un susurro antiguo, un eco de eras olvidadas donde la supervivencia dependía de la alerta constante. Pero ¿qué ocurriría si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino un maestro disfrazado, oculto tras los velos de tu percepción? Desde los textos prohibidos de civilizaciones ancestrales hasta los códices esotéricos ocultos en monasterios remotos, se repite una misma advertencia. El miedo guarda en su núcleo la llave de una sabiduría ancestral olvidada. ¿Te atreverías a escuchar lo que susurra desde las sombras de tu propia mente? Imagina por un momento que el miedo no fuera más que un guardián de tus potenciales adormecidos, un centinela silencioso colocado estratégicamente en el umbral de tu transformación. En los antiguos misterios ocultos se enseñaba que cada emoción densa no era sino una puerta hacia una alquimia interior profunda. La sabiduría ancestral revelaba que donde el miedo aparece, una chispa de iluminación espiritual está a punto de encenderse, si tan solo el buscador osara enfrentar su propia oscuridad. A lo largo de las eras, los iniciados comprendieron que no se vence al miedo combatiéndolo, sino abrazándolo como un reflejo sagrado de su energía cósmica más pura. Así como la sombra solo existe porque la luz la proyecta, el miedo es la silueta de tu grandeza proyectada sobre las paredes de tu mente condicionada. Los textos prohibidos hablan de él como el guardián del umbral, una entidad interna que protege los tesoros ocultos de tu verdadero ser. Cada vez que retrocedes ante el temor, no haces más que ignorar el llamado a tu propia transmutación. La alquimia interior, esa ciencia perdida entre ruinas y pergaminos olvidados, enseña que en cada sombra habita una semilla de poder creador esperando ser despertada por el coraje del buscador consciente. Observa tu vida. ¿Cuántos caminos no recorriste por miedo? ¿Cuántos sueños enterraste bajo capas de dudas y limitaciones autoimpuestas? La energía cósmica que fluye por todo el universo también palpita en ti, pero se estanca cuando el miedo se convierte en un muro invisible. Esta energía, cuando es liberada, no solo transforma tu vida externa, sino que también ilumina tus senderos ocultos hacia dimensiones más elevadas de conciencia. En esta danza sagrada entre sombra y luz, cada latido de miedo es en realidad una llamada urgente hacia la expansión de tu ser. Y así, querido viajero de los misterios, nos adentramos en esta senda de revelaciones. Porque para comprender verdaderamente el papel del miedo en tu alquimia interior, debemos mirar hacia atrás, hacia los registros olvidados de nuestras civilizaciones antiguas. Allí, entre himnos sagrados y tratados místicos, encontramos las primeras pistas sobre la naturaleza sagrada del miedo, una travesía hacia las raíces más profundas de nuestra historia espiritual nos espera. ¿Estás listo para desenterrar los secretos que el tiempo trató de enterrar? El miedo en la historia espiritual. Cuando exploramos los anales de la historia espiritual, descubrimos que el miedo nunca fue visto simplemente como una emoción trivial o un defecto del alma. En las civilizaciones poseedoras de sabiduría ancestral, el miedo era interpretado como una alarma sagrada, un mensajero del mundo invisible que guiaba a los seres hacia decisiones cruciales para su evolución. Los antiguos Vedas, fuentes vivas de energía cósmica y alquimia interior, nos enseñan que el miedo surge de Maya, la gran ilusión de separación, donde el individuo olvida que es uno con el todo. Desde esta perspectiva, temer era olvidar la divinidad que fluía en cada fibra del ser, extraviándose en un laberinto de espejos engañosos que proyectaban amenazas irreales. Los gnósticos,
Guardianes de misterios ocultos y textos prohibidos contemplaban el miedo como un velo espeso, tejido para oscurecer la visión directa de la verdad. Para ellos, el miedo era la consecuencia de estar atrapado en un mundo imperfecto, gobernado por arcontes que distorsionaban la percepción humana. La iluminación espiritual, en su concepción, dependía de atravesar estos velos, de rasgar los tejidos del temor hasta llegar a la chispa pura del espíritu inmaculado. Cada miedo, decían, es una llamada para recordar nuestra auténtica naturaleza divina, más allá de las máscaras impuestas por este mundo ilusorio. En las tradiciones chamánicas, que vibran con la energía cósmica de la tierra y el cielo, el miedo era concebido como una entidad viva, un ser que podía ser enfrentado, dialogado y transmutado. Los antiguos chamanes sabían que el miedo no debía ser negado ni destruido, sino comprendido y transformado en un aliado poderoso. A través de rituales secretos, baños de humo, cantos sagrados y peregrinaciones al corazón de la naturaleza salvaje, se enseñaba a domesticar las fuerzas del miedo, liberando así la alquimia interior que dormía en los recovecos del alma humana. Para ellos, dominar el miedo era igual a domar el relámpago que resplandece en la tormenta. Incluso en los misterios cristianos primitivos, ahora enterrados bajo siglos de reinterpretaciones, hallamos la poderosa afirmación: el amor perfecto expulsa el temor. Este principio, encontrado en textos prohibidos y evangelios olvidados, encierra un conocimiento profundo, que el amor, como vibración suprema, disuelve todas las formas de miedo porque recuerda al alma su origen inmaculado. En este sentido, el miedo no es más que la amnesia del amor. La alquimia interior enseñada en escuelas místicas medievales giraba en torno a este mismo principio: reintegrar el alma en el océano del amor cósmico para así extinguir las brasas del temor que incendiaban la mente humana. Con el correr de los siglos, sin embargo, la naturaleza del miedo mutó. Ya no era el rugido de un león en la selva o el trueno anunciando tormentas. Se transformó en la voz sutil de inseguridades interiores, en el susurro venenoso de creencias limitantes. Los antiguos guardianes de la sabiduría ancestral advertían que cuando el miedo pierde su conexión con el peligro real y se enraiza en las cavernas de la mente, se convierte en el mayor obstáculo para la iluminación espiritual. Y así, hoy nos encontramos frente a una nueva pregunta: ¿cómo reconocer la verdadera naturaleza energética del miedo cuando su rostro ha cambiado tantas veces? La respuesta nos aguarda en los pliegues más íntimos de nuestra estructura energética. Naturaleza energética del miedo. En el entramado sutil de nuestro ser, allí donde los hilos invisibles de la energía cósmica vibran en danzas ancestrales, el miedo aparece como un nudo oscuro, como un remolino que bloquea el flujo vital. Las tradiciones de sabiduría ancestral enseñaban que cada emoción posee una frecuencia particular y que el miedo, especialmente, se aloja en los centros energéticos inferiores. Los chakras vinculados a la supervivencia, la seguridad y el sentido de pertenencia. Como un guardián de antiguas heridas no resueltas, el miedo atrapa la energía en estas zonas, impidiendo su ascenso hacia estados superiores de conciencia y alquimia interior. No es casual que culturas milenarias, desde el Egipto de los textos prohibidos hasta los códices mayas olvidados, identificaran el miedo como un estancamiento que debía ser purificado. Allí se nos enseña que el miedo no refleja la realidad objetiva, sino una proyección interna, un eco condicionado por experiencias pasadas incrustadas en nuestra memoria celular. Cada vez que tememos, no estamos viendo el presente tal como es, sino a través de un velo distorsionado, tejido por antiguos dolores no sanados. En este tejido se entrelazan la energía cósmica detenida y los misterios ocultos de nuestra historia personal.
Cuando la energía vital, conocida en muchas tradiciones como prana, chi o rúa, es impedida de fluir libremente por los canales internos, la alquimia interior se detiene. Se produce una calcificación energética, pensamientos repetitivos de temor, emociones estancadas y patrones de conducta que refuerzan la sensación de separación. Los antiguos alquimistas interiores sabían que donde hay miedo enquistado, hay también un portal sellado hacia dimensiones de sabiduría ancestral. La tarea del buscador no es destruir el miedo, sino comprender su estructura energética para liberar el flujo divino que yace cautivo bajo su sombra. El miedo, entonces, puede ser visto como un espejo energético. No habla del mundo externo, sino del mundo interior. Cada temor señala un área donde la energía cósmica no está fluyendo en armonía, y es allí, en esos rincones ocultos, donde el buscador debe adentrarse como un explorador místico, iluminando las cavernas internas con la linterna de la conciencia despierta. La iluminación espiritual no consiste en erradicar todas las emociones humanas, sino en transmutarlas, en reconectarlas con su fuente original de luz y sabiduría. Allí donde el miedo es enfrentado con presencia, el ser renace con alas de eternidad. Pero, ¿cómo iniciar este proceso alquímico de transmutación profunda? ¿Cómo mirar al miedo no como un verdugo, sino como un mensajero que porta las llaves de tu expansión? Para ello, debemos penetrar en las claves secretas que nos enseñan a convertir el miedo en poder, tal como los iniciados de tiempos antiguos aprendieron a transformar el plomo en oro, no solo en la materia, sino en el espíritu. Y es precisamente hacia ese conocimiento perdido que nos dirigiremos ahora, descifrando los códices olvidados del alma humana. Claves para transmutar el miedo en poder. A lo largo de los corredores secretos de la sabiduría ancestral, se enseñaba que el primer paso para la transmutación del miedo no era su negación ni su combate, sino su comprensión profunda. Entender la raíz del miedo implica reconocer que éste no nace de realidades objetivas, sino de interpretaciones, de historias que la mente teje en sus cámaras internas. Los antiguos sabios, guardianes de los textos prohibidos, nos revelan que cada temor que sentimos es una interpretación de los hechos, no los hechos en sí. La alquimia interior comienza cuando desenmascaramos estas narrativas, cuando nos atrevemos a mirar detrás del velo y descubrir qué pensamientos, creencias o heridas han dado vida al espectro del miedo. En el sendero de los misterios ocultos, se nos enseña que luchar contra el miedo solo fortalece su dominio. Lo que resistes, persiste, murmuraban los iniciados en sus círculos herméticos. Cada vez que batallas contra el miedo, le das energía, lo solidificas en tu campo energético. Por eso, los maestros de la iluminación espiritual nos invitan a hacer algo radicalmente diferente: observar el miedo con amor y conciencia, como quien observa una nube pasar en el vasto cielo de su ser. La energía cósmica fluye de nuevo cuando dejas de oponer resistencia y simplemente sostienes la presencia, sin juicios ni condenas. Pero en cada miedo también hay un anhelo oculto, una llamada silenciosa hacia un deseo profundo que ha sido negado o reprimido. Detrás del temor al abandono puede esconderse un anhelo de amor incondicional. Tras el miedo al fracaso puede latir el deseo de autenticidad y realización. Los antiguos chamanes sabían que para sanar el miedo, primero había que escuchar el anhelo que se esconde en su interior. Así, la alquimia interior consistía en convertir el temor en un mapa hacia la realización de los sueños más auténticos, restaurando el flujo de la energía cósmica que conecta todas las cosas. Comprender estas claves no solo transforma tu relación con el miedo, sino que despierta fuerzas dormidas en tu interior.
Al abrazar tus temores como mensajeros, comienzas a redibujar los mapas invisibles de tu ser. La sabiduría ancestral nos recuerda que el miedo es un guardián de tesoros y que solo quien se atreve a cruzar el umbral puede reclamar su herencia espiritual perdida. En esta travesía, cada miedo transmutado se convierte en un peldaño hacia la iluminación espiritual, una ascensión vibratoria que reconfigura tu realidad interna y externa. Cada sombra comprendida se convierte en luz consciente. Así, llegamos a un punto crucial en nuestro viaje. Si la comprensión es el primer paso y la aceptación el segundo, ¿qué prácticas concretas pueden ayudarnos a liberar definitivamente al miedo atrapado en nuestras estructuras sutiles? Las antiguas escuelas de alquimia interior guardaban rituales y técnicas secretas para este fin, herramientas que aún hoy resuenan en los corredores silenciosos del alma. Ahora, adentrémonos juntos en estas técnicas prácticas, explorando cómo cada gesto consciente puede abrir portales invisibles hacia tu verdadera libertad. Técnicas prácticas para liberar el miedo. En las antiguas tradiciones de sabiduría ancestral, no bastaba con entender la naturaleza del miedo. Era necesario actuar conscientemente para liberarlo de los tejidos energéticos donde se alojaba. La primera técnica enseñada era nombrarlo. Darle nombre al miedo era más que una acción psicológica, era un acto de poder, un ritual de identificación que rompía el hechizo de la sombra. Al verbalizar el miedo sin juicio, el buscador comenzaba a deshacer los nudos invisibles que atrapaban su energía cósmica. En templos olvidados y círculos chamánicos, se susurraba que lo que se nombra se domestica, y que al enfrentar la verdad del miedo, el iniciado recuperaba un fragmento de su libertad perdida. La segunda herramienta consistía en transformar el miedo en mantras de poder. Los textos prohibidos enseñaban que la palabra posee una vibración capaz de reconfigurar la estructura interna del ser. Así, los antiguos sabios instruían a sus discípulos a crear afirmaciones que sustituyeran las vibraciones de temor por frecuencias de fuerza y claridad. Soy luz invencible, todo está dentro de mí, el amor guía mis pasos. Estos mantras, repetidos con conciencia, tallaban nuevas rutas neuronales y abrían senderos de alquimia interior. La vibración consciente, al resonar en los centros energéticos, desplazaba las energías densas y restauraba el flujo vital. Otra técnica poderosa era la respiración consciente. En las escuelas místicas de Oriente y Occidente se sabía que la respiración era el puente directo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Inhalar presencia y exhalar liberación no era un acto trivial, era un arte sagrado. Cada inhalación consciente permitía absorber energía cósmica pura, mientras que cada exhalación liberaba miedos cristalizados en las capas más profundas del ser. Chamanes, yogis y místicos coincidían en que el dominio de la respiración era una de las llaves maestras para la iluminación espiritual, capaz de restaurar la alquimia interior perdida en las ciudades del olvido. Sin embargo, todo conocimiento debía ser anclado en la acción. Por eso, los sabios enseñaban que actuar a pesar del miedo era esencial para su disolución definitiva. No se trataba de realizar gestas heroicas, sino de dar pequeños pasos semanales que desafiaban las zonas de confort. Cada acción consciente era como una gota de fuego alquímico que derretía las estructuras de temor congelado en el campo energético. La energía cósmica respondía a estos actos con un incremento de fuerza vital, y el buscador sentía cómo su vibración comenzaba a elevarse hacia planos más sutiles de existencia. Finalmente, se recomendaba cuidar el entorno vibracional, purificar el campo energético a través de duchas conscientes, baños de humo, visualización de fuegos internos
y rodearse de ambientes y personas que elevaran la frecuencia. Honrar al miedo como parte del proceso de crecimiento era el último acto de transmutación. Agradecerle por su presencia, por su enseñanza, por el impulso oculto hacia una mayor iluminación espiritual. Cada técnica era un pétalo en la flor. De la alquimia interior, cada práctica un portal hacia el despertar. Y ahora, habiendo recorrido estos senderos de liberación, nos aproximamos al umbral de la gran revelación. ¿Qué significado final encierra el miedo cuando ya no nos esclaviza? A medida que el viajero del alma recorre los senderos ocultos de su propio ser, descubre que el miedo nunca fue la prisión, sino la llave disfrazada que le invitaba a abrir portales olvidados. El miedo, tantas veces temido y rechazado, se revela ahora como un antiguo maestro, un heraldo de la sabiduría ancestral que susurra en los rincones más silenciosos de la mente. No es la sombra la que limita al buscador, sino el olvido de que él mismo porta la antorcha capaz de disiparla. Cada encuentro con el miedo es, en verdad, una cita secreta con la oportunidad de recuperar la alquimia interior y reavivar la llama de la iluminación espiritual. Dejar de huir del miedo es cesar de ser su esclavo. Es mirar de frente a la sombra y ver no un enemigo, sino un espejo que refleja las partes de nuestro ser que aún claman por integración y amor. Esta comprensión, tejida con hilos de energía cósmica y bordada con símbolos de sabiduría ancestral, transforma radicalmente la experiencia de vida. Allí donde antes temíamos avanzar, ahora reconocemos un campo fértil para nuestro crecimiento. Cada sombra abrazada se convierte en un puente hacia dimensiones más amplias de libertad y conciencia, abriendo grietas luminosas en el muro de nuestras limitaciones autoimpuestas. Así, el invencible no es aquel que no siente miedo, sino aquel que ha aprendido a caminar con él, a danzar con sus susurros sin perder la dirección del corazón. El invencible es quien elige actuar no desde el temblor de la mente, sino desde la verdad y el amor que arden eternamente en su núcleo. Esta enseñanza, guardada celosamente en textos prohibidos y transmitida en susurros entre los iniciados, nos recuerda que la verdadera fortaleza no es la ausencia de temor, sino la fidelidad inquebrantable a la luz que llevamos dentro. La alquimia interior convierte las cenizas del miedo en columnas doradas de poder espiritual. Y ahora que hemos recorrido este mapa de transmutaciones, queda una pregunta suspendida en el éter. ¿Qué otras sombras esperan ser redescubiertas como portales sagrados? ¿Qué otros miedos contienen en su núcleo silenciado la semilla de un despertar aún mayor? Los antiguos sabios enseñaban que el viaje nunca concluye, que cada victoria interna revela nuevos horizontes de exploración. Cada capa de miedo desintegrada revela un mundo más vasto y más real, una percepción renovada en sintonía con las vibraciones ocultas del universo. En esta travesía, querido buscador, has iniciado el arte supremo de convertir tus sombras en luz, tus miedos en poder, tu dolor en sabiduría. La senda apenas comienza y las puertas hacia misterios aún más profundos ya se entreabren ante ti. Pero para continuar, es necesario mirar aún más allá del umbral, allí donde otros secretos aguardan ser descifrados. Porque en el camino del alma, cada revelación es apenas la antesala de un misterio aún más vasto, y el verdadero maestro siempre se esconde en el próximo paso no dado. Ahora que has descubierto las claves espirituales para transmutar el miedo y despertar tu poder invencible, te dejo una reflexión. ¿Y si cada sombra que temes contiene en su interior la semilla de tu mayor luz? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué miedos sientes que están listos para ser transformados en tu vida?
Tu experiencia puede inspirar a otros en esta travesía de sabiduría ancestral y alquimia interior. Si este conocimiento resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con quienes buscan su despertar y dejar tu me gusta para seguir expandiendo esta energía cósmica de transformación. Y recuerda, en nuestro próximo encuentro revelaremos aún más secretos sobre cómo activar tu energía espiritual y construir una vida alineada con tu verdadera esencia. Te espero en el próximo video.